Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una institución científica que suena, bueno, casi legendaria, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida por todos como CERN, ¿verdad? Está allí justo en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Exacto. Y bueno, para esta exploración nos basamos en información del artículo de Wikipedia sobre el CERN. La idea es, pues, destilar un poco qué es, cómo empezó, sus grandes hitos y por qué nos importa, incluso más allá de la física pura y dura. Precisamente. Vamos a darle una vuelta a cómo un centro que, bueno, nació pensando en el núcleo del átomo, acabó siendo puntero en física de altas energías. Y también, de forma bastante sorprendente, fue la cuna de una tecnología que, vamos, nos ha cambiado la vida a todos. Totalmente. Pues a ver, arranquemos por el principio. Se funda en 1954. 12 países europeos fueron los pioneros. 12 estados, sí. Y lo curioso es el nombre, CERN, que viene del francés, ¿no? Del nombre que le pusieron provisionalmente. Eso es. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Luego cambiaron el nombre oficial, pero el acrónimo CERN ya se había quedado. Tenía pegada, digamos. Se quedó, sí. Y su enfoque científico, pues, evolucionó muy rápido. De mirar solo los núcleos atómicos, pasaron a investigar las interacciones más fundamentales, las partículas subatómicas. Eso les metió de lleno en la física de altas energías. O sea, intentar entender las leyes más básicas del universo. Y claro, buscando esas leyes llegaron descubrimientos enormes, como en 1983 los bosones W y Z. ¿Qué supuso eso exactamente? Pues fue un hito crucial, ¿sabes? Estas partículas son, digamos, las mensajeras de la fuerza nuclear débil. Ajá. Una de las 4 fuerzas fundamentales. Es la responsable de ciertas cosas como algunos tipos de radiactividad y clave para que el Sol funcione, por ejemplo. Confirmar que existían fue validar una pieza enorme del puzzle, del modelo estándar de la física de partículas. Claro. Y bueno, evidentemente, les cayó el Nobel de Física en 1984 a Carlo Rubbia y Simon van der Meer. Ahí es nada. Casi nada. Y más cerca en el tiempo, otro bombazo mediático, el bosón de Higgs, en 2012. Exacto. El famoso bosón de Higgs. Era como la pieza que faltaba para completar el modelo estándar. Es la que explica por qué las partículas elementales tienen masa. ¿Por qué pesan las cosas, básicamente? ¿Ya? Se llevaba teorizando, pues, casi 50 años. Y Englert y Higgs, que fueron quienes lo propusieron, recibieron el Nobel en 2013, justo después de que el CERN lo confirmara experimentalmente. Es increíble cómo persiguen ideas durante tanto tiempo. Pero, oye, cambiando un poco de tema, hay otra creación del CERN que usamos millones de personas cada día, quizás sin saber de dónde viene. Te refieres, claro, a la World Wide Web. La web. Esa. Nació allí, sí, en 1989. La inventó Tim Berners-Lee, un científico británico que trabajaba en el CERN. ¿Y por qué allí? ¿Fue casualidad o el entorno tuvo algo que ver? Yo creo que el entorno fue fundamental. Piensa que el CERN ya era un sitio con miles de científicos de todo el mundo, colaborando, generando muchísimos datos. Claro, necesitaban compartir información. Exacto. Necesitaban una forma fácil y rápida de compartir documentos, resultados, y Berners-Lee, junto a Robert Callao, vio esa necesidad y propuso este sistema basado en hipertexto. Ujú. Usó un ordenador Next como curiosidad, pero el momento clave, yo diría, fue en 1993. ¿Qué pasó? Pues que el CERN tomó una decisión importantísima: liberar la tecnología de la WW, hacerla de dominio público. Gratis para todo el mundo. Vaya. Sin eso, quién sabe cómo sería la web hoy. Probablemente muy diferente. Desde luego, una decisión con consecuencias inimaginables en aquel momento. Y para hacer esta ciencia tan puntera, necesitan máquinas espectaculares. Háblame un poco del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Uf, el LHC. Es que es la máquina científica más grande y compleja que hemos construido nunca. Un anillo de 27 kilómetros bajo tierra. ¿27 kilómetros? Sí, sí. Ahí dentro aceleran partículas, como protones, a velocidades que son casi la de la luz. Y las hacen chocar. Esas colisiones recrean condiciones parecidas a las que había justo después del Big Bang. Y me imagino que gestionar los datos de esos choques no debe ser fácil, para nada. Genera una cantidad de datos, bueno, astronómica. Hablamos de petabytes al año. Millones de gigabytes. Una barbaridad. Para poder analizar todo eso, el CERN montó la LHC Computing Grid. Es una red mundial de centros de computación que colaboran. Otro ejemplo de colaboración a escala masiva.
Hablando de colaborar, esa parece ser la otra gran seña de identidad del CERN, ¿no? Empezó con 12 países y ahora... Ahora son 24 Estados miembros de pleno derecho. Y es curioso porque está Israel, que geográficamente no está en Europa. Ah, mira. Y luego hay un montón de miembros asociados, observadores, de todo el mundo. La colaboración internacional y la transparencia están en su ADN, ¿sabes? Ya en la convención con la que se fundó, se decía que los resultados tenían que ser públicos. Qué bueno Y hoy eso. eso se ve en sus políticas de acceso abierto a publicaciones y a datos. Promueve mucho la ciencia abierta. Entonces, si tuviéramos que resumir qué es el CERN hoy, ¿qué dirías? Pues diría que es una mezcla muy especial. Por un lado, es la frontera de la investigación básica, buscando respuestas a las preguntas más profundas que nos hacemos sobre el universo. Y por otro, es un motor de innovación tecnológica brutal y un modelo de cómo hacer ciencia juntos, a nivel global. Y como vimos con la web, a veces esas innovaciones tienen un impacto social enorme e inesperado. Una combinación muy potente, sí señor. Bueno, hemos recorrido un poco la historia, los descubrimientos clave, el presente del CERN. Para ir terminando, lanzo una pregunta al aire, para reflexionar. Ya están pensando en futuros colisionadores, ¿no? Como el FCC, ese colisionador circular futuro. Sí, se está estudiando. Sería aún más grande y potente. Pues, ¿qué crees que podría ser la próxima gran sorpresa que nos dé el CERN? ¿Otro descubrimiento que cambie nuestra visión del cosmos? ¿O quizás otra tecnología inesperada que se cuele en nuestro día a día como lo hizo la web Trona? Hoy nos metemos de lleno en la figura de Hernán Cortés, ese conquistador, ¿no?, cuya expedición, bueno, marcó el fin del Imperio Azteca. Efectivamente. Vamos a usar extractos de una biografía bastante detallada para ver un poco los momentos clave, las contradicciones de su vida. Una vida que al final cambió la historia de México y España para siempre. La gran pregunta es, ¿qué le movía realmente? ¿Y cómo se fue creando ese legado tan polémico? Pues sí, hay que situarse en la época, claro. Plena era de los descubrimientos, mucha expansión, mucha ambición. Cortés, que venía de Medellín, de la baja nobleza, pues era un hombre de su tiempo. Buscaba fortuna, buscaba gloria en el Nuevo Mundo, en las Indias. Y esa ambición, esa determinación le llevó de Cuba a liderar una expedición que, bueno, lo cambió todo en América. Y no venía de la alta aristocracia, ¿verdad? Había estudiado algo de latín en Salamanca, pero lo dejó. Buscaba aventura, claramente. Llegó a la Española, luego a Cuba, y allí consiguió una encomienda, Ajá. que era ese derecho sobre el trabajo indígena, y fue alcalde y tal. Pero la relación con el gobernador, con Diego Velázquez, fatal, ¿no? La biografía detalla esa tensión, imagino. Absolutamente. Fue una mezcla. A ver, al principio colaboraron, pero pronto surgieron los celos de Velázquez, la desconfianza. Cortés ascendía muy rápido. Y lo del matrimonio forzado con Catalina Suárez, la cuñada de Velázquez, bueno, fue un intento del gobernador por atarlo en corto, pero creo que solo añadió más leña al fuego. ¿Claro? La encomienda le daba cierto poder local, sí, pero Cortés apuntaba mucho más alto. Y la expedición a México de 1519 fue su gran baza, aunque Velázquez en el último minuto intentó quitársela. Pero ya era tarde, ¿no? Demasiado tarde. Se lanzó. Febrero de 1519. Un acto de rebeldía, vamos. Total. Y ahí fueron clave los intérpretes. Jerónimo de Aguilar, aquel náufrago que hablaba maya, Sí. y sobre todo doña Marina, la Malinche, que no solo traducía del maya al náhuatl y viceversa, sino que fue, bueno, consejera, pieza fundamental, y madre de su hijo Martín, además. Indispensable. Sin ella, uff. Y luego, esa decisión. Madre mía, barrenar las naves. ¿La biografía cómo lo enfoca? ¿Como pura confianza o desesperación calculada? Pues mira, la fuente sugiere que fue una mezcla. Una audacia tremenda, sí, casi temeraria, pero también un cálculo estratégico frío. Eliminar cualquier opción de retirada para sus hombres. Su estrategia en general fue así: audacia militar y una diplomacia, bueno, astuta, pero a menudo muy dura. Ya. Las alianzas con pueblos sometidos por los aztecas, como los tlaxcaltecas, fueron, bueno, vitales. Sin ellos la conquista habría sido imposible, o al menos muy diferente.
¿Y esas alianzas fueron fáciles de conseguir? Porque los tlaxcaltecas primero le combatieron, ¿no? ¿Cómo les convenció? No, fácil no fue. Hubo combates muy serios, pero Cortés demostró su fuerza militar y sobre todo supo ofrecerles lo que más querían: vengarse de los mexicas, sus opresores. La llegada a Tenochtitlán al principio fue pacífica, engañosamente pacífica. Claro. La tensión se mascaba y pronto Moctezuma acabó siendo un rehén. Cortés incluso tuvo que irse a la costa a luchar contra Pánfilo de Narváez, que lo mandaba Velázquez para detenerle, y acabó sumando esas tropas a las suyas. Increíble. Increíble, sí. Pero todo se torció con la matanza del Templo Mayor, la que ordenó Alvarado mientras Cortés no estaba. Exacto. Eso provocó la sublevación, la muerte de Moctezuma y la famosa huida caótica La Noche Triste. La biografía seguro que la describe como, bueno, una debacle. Sí, claro. Y lo fue. Perdieron muchísimos hombres, caballos, casi todo el tesoro. Un desastre total. Pero lo increíble de Cortés es que no se vino abajo. Se retiró a Tlaxcala, se reorganizó, mandó construir bergantines para luchar en el lago y volvió con un ejército enorme, reforzado por miles de aliados indígenas. Y puso sitio a Tenochtitlán. La caída final, en agosto de 1521, fue terrible, tras una resistencia brutal de los mexicas y una destrucción enorme de la ciudad. Y años después, ejecutaría a Cuauhtémoc, el último tlatoani, en aquella expedición a Honduras. Sí, otro episodio oscuro. Luego Carlos V le nombra gobernador, sí, pero la corona siempre desconfió de él, ¿verdad? Le pusieron gente para vigilarle, funcionarios reales, y al final un virrey por encima. Efectivamente, nunca le devolvieron todo el poder civil. Se lo limitaron mucho. Y en lo personal, la muerte de su primera esposa, Catalina Suárez, allí en Coyoacán, siempre hubo sospechas, ¿no? ¿La biografía aporta algo nuevo? Pues mira, la fuente recoge esas sospechas de asesinato que siempre planearon sobre Cortés, sí, pero no da pruebas concluyentes. Señala que quedó ahí como una sombra en su figura. Luego se casó con Juana de Zúñiga, de la nobleza castellana. Claro, para consolidar su estatus. Exacto. Y está también su interés por la conquista espiritual. Pidió al rey frailes franciscanos. La biografía lo ve como fe genuina o pragmatismo. Pues parece que sugiere una mezcla. Pudo haber algo de religiosidad personal, sí, pero pedir frailes era también una forma de legitimar la conquista ante el rey, de organizar la nueva sociedad bajo moldes europeos, una herramienta de control, en parte. Claro, tenía sentido. En sus últimos años exploró Baja California, lo que se llamó el Mar de Cortés. Volvió a España, participó incluso en la campaña fallida de Argel y murió cerca de Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, en 1547. Endeudado y sintiéndose, bueno, poco reconocido por la corona. Sus restos dieron muchas vueltas hasta acabar en México. Y el debate sobre él sigue ahí, vivísimo. Héroe para unos, villano para otros. Más allá de eso, la biografía resalta alguna contradicción interna suya que sea especialmente reveladora. Quizás esa relación con la Malinche frente a su matrimonio español. Justo. Esa dualidad es fascinante y muy significativa. Por un lado, la dependencia, quizás incluso el afecto, hacia Malinche, una figura indígena clave, madre de su primer hijo mestizo, Martín. Y por otro, la necesidad de casarse con una noble española, Juana de Zúñiga, para asegurar su posición social y política en el sistema español. Ya. Esa tensión refleja muy bien las complejidades del mestizaje que se estaba iniciando, y las del propio Cortés, ¿no? Un hombre atrapado entre dos mundos que él mismo contribuyó a chocar. Cortés, sin duda una figura complejísima, ambicioso hasta la médula, un estratega brillante, a veces cruel, y el catalizador de un cambio histórico brutal en América. Sí, su historia personal es en el fondo la historia de esa colisión de mundos. Una colisión brutal, pero también fundacional. Quizás la reflexión que nos deja todo esto es, bueno, ¿cómo acercarnos a estas figuras históricas? Intentar entender sus motivaciones, sus acciones, realizadas bajo códigos muy distintos a los nuestros, pero cuyas consecuencias, buenas y malas, pues todavía hoy las sentimos, son muy tangibles en nuestro presente.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el arte coreano. Tenemos un repaso histórico bastante completo, desde la prehistoria hasta tiempos más recientes. La idea es sacar las claves, ¿no? Los puntos más interesantes de esta tradición tan larga. Empezamos por el principio, claro, hace miles de años. Exacto. Y veremos que hay un hilo conductor, a lo largo de las distintas épocas. Los artistas coreanos, pues, a menudo tomaron influencias de fuera, sobre todo de China, como has dicho, pero siempre, siempre le dieron su toque. Una preferencia, digamos, por la elegancia sencilla, la espontaneidad y un respeto muy grande por la naturaleza. Vale, pues vamos allá. Lo primerísimo, Neolítico. Tenemos cerámica como la Yelmun, esa de los patrones de peine, ¿verdad? Hacia el 6000 a.C., nada menos. Eso es. Y luego, Edad del Bronce. Objetos de metal con, una composición distinta a la china. Más zinc, parece. Sí, sugiere que ya tenían su propia metalurgia, hacia el siglo VII a.C. Y también unas cuentas curiosas, las kokok, de jade, curvadas. Que parecen garras, sí, quizás símbolos de poder o algo chamánico. Es interesante ver eso desde el principio, esa mezcla. Ajá, porque ves cosas que recuerdan a Siberia, en la cerámica, en petroglifos, pero a la vez desarrollos muy locales, como ese bronce con identidad propia. Ya se ve una cultura definida. Si avanzamos a los tres reinos, más o menos del 57 a.C. al 668 después de Cristo, Goguryeo en el norte nos dejó unas tumbas con murales espectaculares. Buah, los murales de Goguryeo son una pasada, auténticas cápsulas del tiempo. ¿Qué es lo que más destaca de ellos? Pues mira, aparte de la técnica, que a veces usan hasta el fresco, algo raro allí, es que te enseñan todo. La vida diaria, cómo vestían, la arquitectura, incluso la sociedad, ¿sabes? El tamaño de las figuras te dice quién era quién. Claro. Y también se ve cómo llega el budismo. Y ojo, que su estilo influyó hasta en Japón. En Horyoji se nota. Un valor histórico tremendo. Y mientras, en el suroeste estaba Baekje. Se dice que su arte era el más refinado, ¿no? Con influencia del sur de China. Sí, a Baekje se le asocia esa delicadeza y la famosa sonrisa de Baekje. Ah, sí, en las esculturas budistas, ese aire como sereno, cálido. Eso es, un estilo muy naturalista. Y luego estaba Silla, en el sureste. Al principio más aislada, pero... Pero brilló. Literalmente. Literalmente. Por su orfebrería en oro. Esas coronas, uff. Impresionantes. Con árboles, astas. Oro macizo. Sugieren conexiones con chamanismo de las estepas, siberiano, quizás. E incluso hay pistas de contacto con la ruta de la seda. Fíjate qué conexiones. Vemos como cada reino pues tenía su propio carácter artístico. Totalmente. A pesar de compartir influencias y estar a menudo en conflicto. Y esa maestría nos lleva a la dinastía Goryeo, del 918 al 1392, un periodo clave para la cerámica sobre todo. El celadón. ¡Ah! El celadón de Goryeo. Sí. A veces se piensa que es solo influencia china, pero Fue mucho más, ¿no? muchísimo más. Es el ejemplo perfecto de cómo se toma algo de fuera y se supera. Los alfareros de Goryeo no solo dominaron la técnica, crearon un estilo propio, formas más orgánicas, ese vidriado verde jade tan especial, el color Martín Pescador, que dicen, Ujú. y lo más importante, inventaron técnicas, el sangam, Las incrustaciones. cobre bajo el vidriado. Llevaron la cerámica a otro nivel, muy suyo. Esa capacidad de innovar sobre lo aprendido es fascinante. Y nos deja en la dinastía Joseon. La última gran dinastía, sí. Desde 1392 hasta finales del 19. Aquí el confucianismo pisa fuerte, aunque el budismo sigue ahí. Y la pintura, dicen que es su edad de oro. Sí, la pintura Joseon es importantísima. Evoluciona hacia un realismo muy particular. Los paisajes de vista verdadera. Eso, no eran paisajes imaginarios, sino sitios concretos de Corea. Muy interesante. Y además surgen géneros supercoreanos. ¿Cómo? El chagori, estas pinturas de estanterías llenas de libros y objetos de erudito. Y el mingwa, el arte popular, lleno de color y vida. O sea que hay como una mirada hacia adentro, ¿no? Hacia lo propio. Yo creo que sí. Quizá también influido por los cambios que había en China. El arte coreano se reafirma, busca su propia voz de forma más clara. Entonces intentamos resumir un poco todo este viaje. ¿Qué imagen nos queda del arte coreano?
Pues mira, yo diría que vemos un arte que siempre está dialogando. Absorbe influencias, las adapta, pero mantiene una esencia muy particular. Esa elegancia sencilla que decías al principio. Exacto. Esa elegancia, la conexión con la naturaleza y una capacidad de innovación técnica constante, desde la cerámica de hace milenios hasta las pinturas de la corte joseón. Es esa tensión creativa, ¿no? Entre lo que viene de fuera y lo que nace de dentro. Justo. El arte coreano no es un simple reflejo de China o Japón. Tiene su propia personalidad estética, muy fuerte, forjada a lo largo de siglos de historia, de técnica depurada y también de una sensibilidad especial. Y para cerrar, quizá una reflexión. Para quienes nos escuchan, si esa apreciación por la naturaleza, por la simplicidad elegante, ha sido tan constante, ¿cómo podríamos ver esas ideas hoy? Claro. ¿De qué manera esas sensibilidades tan antiguas podrían estar reinterpretadas en el diseño, en la moda, en el arte contemporáneo coreano que vemos ahora por todas partes? Es una buena pregunta, sí. ¿Cómo pervive esa esencia en un mundo tan distinto? Ahí queda para pensar.